Ya les decíamos que Ricardo Salinas Pliego ya reaccionó a estas señalamientos, a esta información sobre que le están cobrando en Estados Unidos y que no quiere pagar. Pero antes de eso, pues vamos a contarles bien el contexto antes de darle esta información de último momento, porque la agencia de noticias Bloomberg reveló este martes que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de $25 millones en Estados Unidos para evitar ser arrestado por una deuda que tiene con la multinacional AT&T. El multimillonario mexicano le debe $565 millones a otros estadounidenses tenedores de deuda. Además de ese dinero que ya se tiene acumulado, 74,000 millones de pesos que tiene que pagar aquí al sistema de administración tributaria y que se niega a entregar ese dinero. Salinas Pliego, dueño de Electra, TV Azteca y Banco Azteca, tiene una fortuna de 7,500 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Pero Forbes sostiene que el capital del mexicano y su familia es de más de 2,000 millones de dólares menor, es decir, 5,500 millones de dólares. Sea cual sea el cálculo, sus deudas se comen ya gran parte de sus activos. El empresario, que desde hace 2 años se ha convertido en archienemigo del gobierno de México, niega de ver tanto a los tenedores de bonos de deuda como al SAT y tampoco reconoce la deuda con AT&T, según Bloomberg. El ultimato a Salinas Pliego sobre su arresto surgió a raíz de otra disputa relacionada con una supuesta deuda, pero estamos hablando de una deuda con AT&T. La compañía, de acuerdo con lo que publica Bloomberg, compró el negocio mexicano de telecomunicaciones de Salinas en el año 2014 y presentó una demanda en el 2020 alegando que se debía dinero por impuestos que no pagó. Digo, tampoco es novedad, que no pagó y que databan de la propiedad anterior. Las empresas de Salinas impugnaron esto, pero perdieron y se les declaró en desacato, según explica esta información. Salinas y sus empresas depositaron una fianza conjunta de $25 millones antes del plazo de 2 semanas establecido por Masley, pero también están apelando el fallo. Un representante de Grupo Salinas, de acuerdo con lo que dice la nota de Bloomberg, no respondió a una solicitud de comentarios que hizo la agencia a la empresa. Cuando este fallo de desacato tampoco logró recuperar el pago, la jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Andrea Masley, declaró a Salinas Pliego personalmente en desacato y le ordenó pagar a AT&T $20 millones en un plazo de 2 semanas o ser encarcelado hasta que lo hiciera. La orden, no publicada previamente, también incluía a Francisco Borrego, un alto funcionario de Salinas que se desempeña como asesor general de sus empresas, de acuerdo con lo que alega Bloomberg. Efectivamente, y bueno, cuando ese fallo de desacato tampoco logró recuperar el pago, fue cuando entonces la jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Andrea Masley, declaró a Salinas Pliego personalmente en desacato y le ordenó pagar a AT&T $20 millones en un plazo de 2 semanas o ser encarcelado hasta que lo hiciera. Como ya les comentaban, y bueno, esta cárcel a la que se refiere, el encarcelamiento en Rikers, que dice justamente la jueza, que dice no es un lugar agradable, y efectivamente es una cárcel en el estado de Nueva York que tiene múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos de una manera sistemática, y que se realiza pues desde el Estado. Así que me parece muy, muy particular que la jueza incluso le esté amenazando con eso, de alguna manera, ¿no? Diciéndole, pues, si no paga, se puede ir a esa cárcel que no es nada agradable. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema, enfatizó que Salinas Pliego hizo una venta, pero con deudas al fisco. Dijo que hizo una defraudación porque vendió sin informar estas condiciones de venta. No le avisó a AT&T que pues esta empresa que les estaba vendiendo
tenía muchas deudas y pues también queda como para la experiencia de quien quiera hacer negocios con este señor, pues primero que chequen si no tiene deudas. Es como cuando te venden el carro y le dan como que no tiene pagada la tenencia, que no tiene pagado los seguros, que debe placas de no sé qué tanto tiempo y que aparte le cambian el kilometraje y te lo entregan súper malo. Ajá, así. O cuando en los edificios dice, si va a rentar, cheque que pago mantenimiento. Que no tenga deudas de mantenimiento y demás ese departamento. Y de agua. Luz. Bueno, sobre todo de agua, porque agua no la cortan, la luz sí. Entonces, sí. Así está. Así está. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema por la mañana y regresamos enseguida con este amago de Ricardo Salinas. La información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular. Se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica. Nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. ¿Cuál es en su momento? Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. ¿Cuál es su opinión, presidenta, de que no solamente debe impuestos aquí en México, sino ahora pues en otro país también? No, pues más bien una defraudación que hizo, ¿no? Sí. Sí. O sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debe. Gracias, presidenta. Todos. También otras deudas que tiene por ahí. No al fisco, sino hay que pagar. Y bueno, pues ese es el mensaje que da la presidenta hoy por la mañana. Y bueno, pues al respecto, lo que hace el Grupo Salinas es contestar a través de sus redes sociales en un tuit en el que destaca: mentir tiene un costo, más aún cuando se hace desde gobierno. En respuesta a las calumnias, dice, en las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos por difamación y daño moral para que la verdad prevalezca. Ningún ciudadano o empresa debe ser atacada desde la impunidad del poder público. Esto es lo que señalan en el tuit, donde ya presentan el boletín oficial al respecto, en el que la empresa dice que por segunda vez en menos de una semana, hoy, desde la más alta tribuna del país, la titular del Ejecutivo Federal atacó al presidente fundador del Grupo Salinas, a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con calumnias y difamaciones, dice. Agrega, más grave aún es que se realicen con dolo y desde la más supina ignorancia propia de los gobernícolas sobre cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones. Con ello, agregan, el gobierno de México confirma una vez más que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal, como intentan disfrazarla. O de otra manera, se explican las más de 200 menciones en las mañaneras de la pasada y de la actual administración en contra del señor Salinas Pliego y nuestras empresas. Bueno, pues el señor Salinas Pliego, intenciones políticas, está dando a conocer que desde hace mucho tenía intenciones políticas, porque también su narrativa tendría esa intención política, como él acusa ser un perseguido político, pero pues, ¿para qué debes tantos miles y millones de pesos? Y sí, justamente así, eso es lo que dice, que es un perseguido, haciéndose la víctima. Dice, además, nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante, la deuda de Salinas.
la extrañísima escala de 9 horas en Chiapas, donde casualmente reside el expresidente López Obrador, del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández. Quizá este párrafo nos puede dar una idea también entonces de la información que puede venir desde los medios de comunicación de Ricardo Salinas Pliego, desde los legisladores de la oposición y sobre todo aquellos que son muy afines a este empresario y que además cada vez están intentando desligarse más de Morena y pues irse acercando a Ricardo Salinas Pliego. Sí, el Partido Verde, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Pues los que se quieren pegar siempre al mejor postor, pero pues en este caso le estarían fallando porque sin duda quien trae la inercia es el partido Morena, de acuerdo con lo que pues podemos ver en las encuestas y lo que hemos visto en las elecciones. Pero lo que responde precisamente el grupo Salinas es que se está mintiendo desde la tribuna, pero poco también tendrían que decir lo que tendrían que hacer por el periódico, con el periódico Bloomberg, que es el primero que publica, y con los dichos de la jueza si se va a ir también con la jueza de Nueva York, de Estados Unidos, que hasta de acuerdo con lo que publica la nota, pues lo está amagando, lo está amenazando a que si no paga, pues se va a este complejo carcelario en esa isla de Nueva York que pues no tiene buenos antecedentes. Exactamente, y es justo lo que señala en la última parte, ¿no? de este comunicado publicado en Twitter. Dice: mentir cuesta y tiene consecuencias. Más aún cuando se trata de una funcionaria pública. Por ello estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral, a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la presidencia y enfrenten las responsabilidades de las leyes que ambos países establecen. O sea, está previendo una denuncia en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente en México, sino en Estados Unidos. O sea, irla a denunciar a Estados Unidos, pero... Como Alito. Como Alito. A ver si Alito también va a denunciar en Estados Unidos. El dinero, ¿cómo eso no lo denuncian, no? El dinero que debe el señor Ricardo Salinas Pliego, en el que, pues, habla el tema de Hernán Bermúdez, que hay que recordar que está siendo procesado, que ya se le está vinculando a proceso. Más adelante vamos a dar detalles al respecto. Pero pues también evade el tema de la deuda, ¿no? Y de que no ha querido pagarla y que se ha burlado de esa deuda y de ese dinero que debe al fisco. Y es muy, muy... desigual. También es una muestra, creo que, de las desigualdades que hay en materia fiscal para las personas físicas, para los contribuyentes, que a veces todavía ni siquiera te toca dar la declaración y ya te están llegando los mensajes del SAT de, acuérdate que te va a tocar la declaración anual. O sea, como el hostigamiento que tienes por parte del Servicio de Administración Tributaria y el temor que tienen las personas físicas, sobre todo, o los pequeños contribuyentes a errar en alguna de tus declaraciones o en el tema de los impuestos porque sabes que te va a ir mal, pero estas deudas, estos señores que gracias a gobiernos anteriores se infló todo ese dinero que le deben a la nación, ni siquiera un gobierno en sí, es dinero que tendría que va a las arcas del gobierno. Imagínense cuántos hospitales, digo, ya que se dicen tan interesados en el tema del cáncer, cuántos hospitales de oncología se pueden construir. Un hospital sencillo, estaba tratando de ver más o menos las cifras, andaría como unos 360 o un poco más de millones de pesos. Incluye, y si es mucho más especializado, creo que hasta 3,000 millones de pesos, según veía. También veía e investigaba en internet. Imagínense cuántos hospitales o cuánto equipamiento también en tema de tecnología y de seguridad, ya que están tan interesados en la seguridad de Chiapas y en Tabasco y otros, se puede hacer también en destinarle a los estados ahora que quieren fortalecer, o que el segundo piso es fortalecer a las policías estatales, en fortalecer a las policías estatales también con esos recursos que se deben. Pero, y fíjate, este tema que señalas, vinculándolo con, por ejemplo, cuántos hospitales se podrían hacer,
pienso que la respuesta de muchos empresarios como Ricardo Salinas Pliego sería decir, pues nosotros hemos donado tanto y tanto, hemos creado todo esto. Claro, porque son deducibles de impuestos, nuevamente. Y pienso también en cómo esta clase empresarial de verdad tiene una lógica de merecimiento y de ser totalmente aparte que el resto de la ciudadanía, de que no tenía que pagar impuestos, que no le tienen que cobrar, que los empleos que se generan a través de sus empresas es hacerle un favor a la gente y que la gente le tenemos que agradecer porque nos esté dando trabajo, aunque sea trabajo explotado, informal. Y esto ha permeado no solamente en quienes tienen el dueño del capital económico, de quienes son verdaderamente los dueños, quienes están recibiendo las ganancias de todas esas empresas, sino desafortunadamente también de una parte de sus empleados, lo cual pues es triste que a veces como clase trabajadora también le estemos creyendo este discurso a las empresas y creer que de verdad nos están haciendo un favor. Las personas ponemos nuestro cuerpo para que se pueda crear ese empleo, para que su empresa pueda generar pues ganancias. Gracias a nuestro trabajo, ahí sí, gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestra vida, al tiempo que le ponemos a ese empleo, es que esa persona está pudiendo ganar y lo mínimo que se merece, lo que merecemos es una retribución por nuestro trabajo. Pero hasta ahora, en realidad también muchas veces las personas le hemos creído también a esa clase empresarial que estaba sumamente vinculada con la clase política y que permeó también de esa manera en nuestro pensamiento y a veces hasta nos descubrimos también creyéndole a esas personas. Claro, porque también creo que desde las narrativas de otros gobiernos cuando se presentan estas inversiones de la llegada de empresas y sí, dan trabajo, pero también quitarnos como esa idea colonial de que son tus amos, o sea, estás tú ofreciendo un servicio, estás dando un servicio y en muchas ocasiones, pues ese trabajo no es tan bien remunerado. Por eso también muchas empresas, aunque te lo venden con espejitos, el que te están haciendo un favor de colocarse en alguna población en México, pues finalmente no lo hacen en otros países donde sí tendrían que pagar más o pagar otro tipo de impuestos. Y siempre se manejaron así y los mismos gobiernos anteriores así lo permitían y esa era la narrativa. Gracias a las empresas, a los empresarios que dan trabajo a las personas, pero sí, este trabajo también les está redituando y los está volviendo más ricos a muchos de ellos. Y en el caso, pues bien lo mencionabas, y muchas hasta de las que las empresas o hasta quienes hacían cuestiones de arte que les condonaban cantidades enormes de impuestos. Y esta narrativa también quería agregarla también estas mentiras del capitalismo que se nos vendió, pues fue esta idea también de el empresario y el pequeño emprendedor, ¿no? Para despojarnos de derechos laborales, que si tú haz tu gran empresa y no es estar en contra de la aspiración, que yo creo que el aspiracionismo cuando buscas mejorar tu calidad de vida, cuando buscas mejorar tu estatus, creo que no tiene nada de malo. Creo que ahí también hubo una narrativa errada de decir aspiracionistas y satanizarlos, ¿no? Porque todos como humanos y todas las clases merecemos aspirar a más. Es un derecho que tenemos a aspirar a más, pero también los gobiernos neoliberales te vendían como este aspiracionismo de empresario y como si fuera algo muy bueno cuando se mandó a mucha gente a trabajar sin ese tipo de derechos laborales que le descargaban mucho al gobierno. Claro, y eso que mencionas, Romina, me parece súper importante porque esta palabra que se ha socializado un montón, que me parece que es sumamente clasista, la de y aspiracionista en el mal sentido, la de Godín,
que viene justamente de que, oh, no, o sea, yo trabajo por mi cuenta, yo soy mi propio jefe, mi propia jefa, yo soy freelancer y demás, y tú tienes un empleo en una oficina, y bueno, pues esa persona que tiene un empleo en una oficina, Lo pues veíamos tiene ayer probablemente hasta derechos. aquí en los comentarios, alguien puso un comentario de, esos no son trabajadores, son burócratas. Ah, Es que son trabajadores y sí. mucha gente en la burocracia de verdad sí se parte el lomo. Sí, es que justo eso también es lo que provoca este tipo de narrativas que vienen desde los empresarios, que entre la clase trabajadora nos estemos confrontando cuando más bien lo que podríamos hacer es organizarnos y mejorar nuestras condiciones laborales. Claro que hay que exigirle a quienes trabajan al servicio del Estado, porque además tienen otra función. Eso, están trabajando y tener que tengan esa conciencia de que son servidores y servidoras públicas. Pero, pues bueno, al final todo esto viene porque, miren, lo que deriva todo esto, Ricardo Salinas Pliego, que vaya que está pues sacando todos los recursos políticos, discursivos, económicos para no pagar su deuda, porque se cree con el poder y con el derecho de que no tiene que pagarla. Y tanto así que el día de hoy está anunciando una probable denuncia en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum en México y en Estados Unidos. Tanto llega esta negativa por no pagar y más allá de eso, por seguir haciendo lo que a él se le da la gana. Exacto, y no es tampoco lo que nosotros mencionamos, tampoco es que cuando decimos este tipo de narrativas del neoliberalismo o del capitalismo, no es estar en contra también de las inversiones y yo regreso al punto en el que uno quiera aspirar a más. Si tú quieres hacer una empresa, está bien, pero que sea una elección y no que venga de que te lo estuvieron vendiendo por muchísimo tiempo un tipo de gobierno que más allá de interesarse por los derechos laborales, quiere descargar eso y no estamos en contra de que vengan las inversiones. Lo que se está en contra es de que no haya pagos justos, que haya precarización en los sectores y que estén incluso hasta haciendo lobbies para que no avancen, por ejemplo, reformas como la de la jornada laboral de las 40 horas. Que también hay que decir cuando las cosas no están avanzando en el actual sexenio. Uh-huh. Está atoradísima ahí y va a seguir atorada porque lo que nos está demostrando es que el lobby es muchísimo más grande. Muy grande, y por eso de nuevo la importancia de que la clase trabajadora pues estemos presionando por eso, porque aquí no estamos como en negro y en blanco, hay matices en todos lados y hay que seguir exigiendo justamente las 40 horas, Romina.